Recientemente se publicó Viaje al País del Agua, una crónica de Eduardo Ledesma. Vamos a dialogar con el autor acerca de esta experiencia que vivió y de la publicación de este libro. ¿Cómo estás, Pepe? Hola, Constanza. Bien, muy bien, gracias por la invitación. Bueno, además está decir que leí el libro y me gustó muchísimo, pero vamos a ir hablando un poquito de qué te llevó a hacer esta travesía y a transformarla en crónica. Bueno, primero gracias por la lectura y por las palabras. Bueno, la crónica es una cosa que a mí me anda acompañando. El Liberá es una cosa también que estaba ahí, que me venía interpelando. No es la primera vez que yo fui al estero, hice viajes previos al viaje central de la crónica y posteriores, pero había algo que me venía convocando y no tenía por ahí las posibilidades, que era, bueno, un texto, que es el texto también que yo cuento ahí, un texto que es el que me interpeló siempre. La facultad primero cuando lo leí y después ya cuando más acá de nuevo me encuentro con ese texto en un libro que presentamos acá en la universidad con Cristina Iglesias, que reúne las crónicas de Walsh y las aguafuertes de Arp en la región, que es un libro precioso, dicho sea de paso, sí. Como objeto y como contenido. Bueno, ahí de nuevo siento el llamado, ¿no? Y tal vez ahí me animo porque tenía tal vez un poco más de herramientas para poder contar eso que es apabullante, ¿no? Que es el estero, es una cosa que a uno lo apabulla y lo deja sin palabras. Yo recuerdo que también en ese tiempo, cuando se estaba macerando un poco la idea, yo me cruzo con Rodrigo Galarza, que anduvo por acá, y hablamos de Urubamba, que es un texto de Rodrigo, y él decía que cuando él estuvo en el Urubamba, ahí en la ladera del Machu Picchu, toda esa inmensidad como que se le vino encima, ¿no? Pero que después él la pudo canalizar, después de tiempo la pudo canalizar en ese libro. Bueno, el estero a mí se me vino encima, me dejó sin palabras, yo no lo podía contar porque me parecía que la palabra no le hace justicia a lo que allí ocurre o lo que a uno claro, siente que le pasa, digamos, ¿no? Pensaba eso, ¿no? Cuando leía, que primero viene la experiencia, ¿no? Y después, que es lo que pasa también en el teatro, por ejemplo, primero el cuerpo y después aparece la palabra. Claro. Este proceso que seguramente llevó su tiempo. Claro, y más de 5 años, te diría. Yo cuento al final en una línea, ¿no? La primera experiencia con el Liberá a mí me dejó mudo, pero no indemne, y eso es lo que me hace sentir seguramente el llamado cada tanto. Y este libro en particular es producto, es hijo de la pandemia, digamos, ¿no? Tantos hijos tuvo esta pandemia. Bueno, había que poner, el viaje central de la crónica ocurre en mediados de agosto del 2020, estaba todo cerrado, estaba tal vez el momento psicológicamente para mucha gente, y lo cual incluye a mi persona, era el momento más duro de la pandemia, estaba todo cerrado, no sabíamos si nos íbamos a morir pronto o no, qué sé yo. Y bueno, y eso, ahí pude hablar con la gente que nos habilita el viaje, porque también no se podía viajar, digamos. Como era un grupo muy chiquito, muy cerrado, nos permite el viaje, entonces también la excursión al estero, ya que de por sí es una inmensidad, era una inmensidad vacía para nosotros, ¿no? Entonces con un poco de sensibilidad, tal vez, qué sé yo, ahí sentir todo lo que aflora cuando vos estás metido en el medio del estero, ¿no? Tremendo, es tremendo. ¿Qué diferencia hay, si hablamos de géneros, entre la crónica periodística y esto que ya entra en el ámbito de la literatura? Bueno, mucha. Es una crónica literaria, ponerle. El límite igual es muy difuso. El periodismo lo que te da es, primero es una crónica, o sea, no abandona esa categoría o esa etiqueta, por lo tanto todo lo que está contado ahí sucedió o está respaldado por documentos, digamos, ¿no? Porque ahí yo hago hablar muertos también, ¿no? Entonces, claro, gente que ya no está,
pero que respalda lo que dice a través de los documentos. También hago referencias históricas que están documentadas y después, bueno, todo lo que cuento ahí ocurrió de la manera en que yo la cuento. Por ahí también hay fotografías, hay gente que me dice, leí y después cuando vi la fotografía era una descripción de la fotografía, bueno, porque efectivamente eso sucedió así. Y bueno, yo fui con un fotógrafo, por lo tanto está documentado también. Incluso hay archivo audiovisual que vamos a ver en algún momento qué podemos hacer con la crónica, con ese otro archivo, ¿no? Porque bueno, la crónica está publicada en este momento en formato papel. Por lo tanto, es una crónica periodística, literaria, y tiene muchos datos, hay una investigación, digamos, además del proceso de contar, hay mucha investigación. Y después una narración. La literatura o la crónica literaria lo que me permite ahí, no sé si lo logro, pero lo que me permite es que toda esa cantidad de información no apabulle tanto al lector, digamos, que sea como más llevadero, que tenga algunos giros, que tenga descansos. También está estructurada como muy fragmentada. Ajá. Hay una historia en los capítulos impares y hay referencias en los capítulos pares, a veces estructura eso la crónica, entonces como que son descansos, entras a la historia, entras y salís, se puede leer de un tirón, pero también tranquilamente se puede leer así de manera fragmentada, porque claro, por capítulos, digamos. Por capítulos, que son capítulos muy cortitos, digamos, pero que busca eso, que la literatura o las herramientas de la literatura suavice, como diría Madariaga, la cabaleada que es Estero, ¿no? Bueno, Madariaga muy presente, ¿no? Además de las referencias, pero muy presente en una poesía sutil que va apareciendo a lo largo de la crónica y que me llamó mucho la atención, que además la celebro. Madariaga también, entre las cosas que pasaron, también me pasó Madariaga, es decir, no es lo mismo contar el Estero sin Madariaga que contar con la compañía de Madariaga, digamos, ¿no? Tal vez la persona, en este caso un poeta, que lo conoció, que lo vivió, que lo experimentó y que lo pudo poner de manera magistral en su poesía, digamos. Yo digo, por ahí Madariaga es el alma del Estero y ese alma, incluso las palabras, ¿no? Así, claro. La crónica atraviesa, las palabras que yo uso son palabras de Madariaga, sin prejuicio de que están contadas desde Jaguar para abajo o para arriba, las ánimas, claro. El ras, las brujas blancas. Exactamente. O las apariciones. Por eso está muy presente Madariaga, porque también por ese momento, en el momento de la incursión, en el momento de la escritura, yo estaba revisando esos papeles de Madariaga y la verdad que no es lo mismo, digamos, con él que sin él, digamos, ¿no? Bueno, vos también mencionabas hoy que hay mucha información y es cierto, no solamente está ese retrato entrañable del paisaje y de su gente, sino también mucha información que pone en contexto y que nos muestra que Liberá también es un entramado de relaciones sociales, económicas, políticas, ¿no? Y eso me parece también muy rico. Y que también, yo suelo decir también que no es la palabra de los libros turísticos de fotos, digamos, ¿no? Es otra cosa. Si bien hay una referencia, porque lo que está ocurriendo en el Liberá es que hay un plan perfectible o lo que sea, pero hay un plan de manejo y ese plan hizo, tocó una cuestión que es fundamental para la historia de la provincia de Corrientes, que es que le encontró sentido a muchos jóvenes, ¿no? O sea, muchos jóvenes de los municipios del contorno y del centro del Estero encontraron en los planes de manejo, en el ecoturismo y en toda esta cuestión de Liberá como patrimonio natural, turístico, económico, etcétera, oportunidades para quedarse, porque esta provincia es una provincia históricamente que expulsa a su gente, digamos, por falta de oportunidades. Entonces ahí hay una cuestión, pero también hay eso otro, ¿no? Eso otro que no está tan dicho por ahí, que es que, bueno, a ver, la gente qué hace, cómo vive. Y en ese cómo vive también el Liberá es, además de todo lo otro, hoteles de lujo y turismo internacional y dólares y euros y todo eso, también es una pobreza atávica, también es gente marginada, es un otro dentro de la provincia, incluso para los vecinos. Entonces es un entramado muy complejo, pero a la vez muy fascinante, ¿no?
Bueno, ¿te gusta cómo quedó? ¿Viste? Cuando uno ve su librito y dice, ay, está enamorado de su libro. ¿Te gusta como el resultado? Sí, yo creo que sí, estoy yo también en evolución, viste que no es totalmente, con relación al libro anterior, que me gustó muchísimo también, veo que hay una evolución en tu escritura, claro, que es mucho más fluida, será porque era el agua. Puede ser, pero es también la lectura, es también el tiempo, es también la experiencia, es también por ahí como acá yo también me gusta decir esto que tiene mi firma, pero como está manifestada en la crónica es como coral, ¿no? Hay mucha gente que me ayudó, que participó, no solamente la gente del Estero que te abre la casa, te cuenta la historia y todo eso, sino gente que estudió eso, que te puede hacer aporte desde la antropología, desde la semiótica, desde muchos lugares, y gente que con la lectura muy específica, como por ejemplo, qué sé yo, Fernando Laprovita, pueden hacer aporte, e incluso Fernando ahí compartiendo conmigo material que todavía no está editado de su propio trabajo. Entonces, es como mucha gente muy generosa que le dio también una cosa distinta a los otros trabajos que eran sí más pobres porque eran más individuales también, ¿no? Claro. No solamente hay una evolución en cuanto al proceso de escritura, sino también a los aportes que te van haciendo, ¿no? Bueno, ¿cómo describirías tu libro para que la gente lo lea? ¿Cómo los invitas a leer? Bueno, es una crónica literaria de la gente que vive en el corazón y en los contornos del Estero, lo que yo considero que es el verdadero patrimonio cultural inmaterial del Estero, ¿no? O sea, hay la vivencia de esa gente, cómo vive, cómo cocina, la comida, bueno, toda esa cosa que se hace, que está en un día a día, y la historia misma, ¿no? O sea, eso es, me parece a mí, la riqueza que tiene el libro y que puede aportar, esto también me lo dijeron, qué sé yo, que puede aportar un pantallazo distinto a admirar solamente la belleza que se manifiesta en el lugar cuando uno se para y ve, ¿no? Y mira. Bueno, altamente recomendable, Viaje al País del Agua, Esteros de Liberá, de Moglia Ediciones, el reciente libro de Pepe Ledesma, que te vamos a pedir que te quedes un ratito más.